Dios te bendiga. Una pregunta. Si Jesús se te aparece en este mismo momento, en cuerpo, físicamente, ¿qué harías? ¿Qué le preguntarías? Supongamos que le quieras hacer una pregunta a Jesús. ¿Cuál sería esa pregunta? ¿Qué le preguntarías a Jesús si Él te dice, ¿qué quieres saber? Si se te aparece frente a frente, ¿qué le preguntarías? ¿Cuál sería tu pregunta? Yo pienso que la mejor pregunta del siglo sería: Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué hago, Señor mío? Leamos a ver qué dijo un hombre llamado Saulo al encontrarse con Jesús frente a frente en el camino. Leamos en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos de estos hombres o mujeres de este camino, lo trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, una luz, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Esas son las dos preguntas poderosas que cualquier persona le podría preguntar a nuestro Señor Jesús en un encuentro con Él. ¿Quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? El apóstol Pablo, después de un encuentro con Jesús, se la pasó el resto de su vida buscando la respuesta a esas dos preguntas. Solamente quién era Jesús y qué Jesús quería que él haga. Muchos han perdido su norte en la tribulación que está apretando el mundo hoy. Se nos ha olvidado, a muchos se le ha olvidado lo que el Señor quiere que hagamos. Muchos se han descarriado procurando cuidar y guardar su carne, su cuerpo, pero se les ha olvidado lo más importante: cuidar y guardar su alma, haciendo la voluntad de Dios. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, Dios nos guiará a hacer su voluntad, así como cuando Saulo le preguntó al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo claramente: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Asimismo, si usted quiere ser salvo, entonces usted quiere hacer la voluntad de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios, ese será salvo, como dice la palabra. Y cuando usted quiera hacer la voluntad de Dios y le pregunte al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Llegará un Ananías, así como llegó un Ananías donde Saulo. Llegará un Ananías que es símbolo de un pastor. Llegará un pastor a tu vida, como llegó uno a mi vida. El pastor te dirá lo que debes hacer, y tendrás que hacer lo que el pastor te mande. Aunque te parezca locura, claro, esto es si lo que te mandó a hacer no desobedece a Dios. El pastor genuino te va a mandar a hacer conforme a la palabra de Dios, no contrario. Mira, yo estoy muy seguro que todo lo que le mandó Ananías a Saulo a hacer iba en contra de la idea o la opinión que Saulo tenía, la convicción que Saulo tenía de cómo agradar a Dios, porque Saulo era hebreo y no creía en Jesús, era judío. Y posiblemente tú has creído en tu corazón alguna idea o opinión que va en lo contrario de cómo agradar a Dios. Pero te quiero decir, amado amigo, que no se agrada a Dios con tu opinión o tus ideas, sino que se agrada a Dios cuando lo obedecemos conforme a su palabra. Posiblemente tú has dicho en tu corazón: para adorar a Dios no necesito ir a una iglesia y congregarme, porque en mi casa yo y mi familia somos una iglesia. Y déjame decirte que esto es verdad. A Dios hay que adorarle en todas partes, incluso en tu casa con tu familia, y no solamente en un templo, porque la iglesia somos nosotros, eso es verdad. Pero déjame decirte también que también Dios nos manda a no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, y tanto más cuando aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de la venida del Señor.
Con esto dicho, para agradar a Dios tienes que obedecerlo y Él te manda a congregarte juntamente con tus hermanos. Es bueno saber que por la ignorancia que había en Saulo, Saulo perseguía a los cristianos. Y Saulo pensaba que estaba agradando a Dios, pero era todo lo contrario. Y con todo esto Dios tuvo misericordia de Saulo y lo llenó de su gracia, de su favor, mostrando su misericordia incomparable. Pero hay algo en que pensar aquí. ¿Por qué Saulo, después de haber perseguido a los cristianos, después de haber matado a algunos, ahora está a punto de obedecer todo lo que un cristiano le iba a mandar a hacer? ¿Cómo es posible? Después de no creer, está a punto de volverse en el hombre que iba a escribir la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. ¿Cómo es esto? ¿Por qué Saulo iba a obedecer a otro hombre llamado Ananías cuando él pensaba que estaba haciendo lo correcto? Te diré por qué. Porque Saulo tuvo un encuentro personal con Jesús y creyó en Jesús y propuso en su corazón agradar a Dios y obedecer lo que Dios le iba a mandar a hacer. Aunque el mismo Dios no era el que le iba a decir lo que Pablo tenía que hacer. ¿Y qué era lo que Ananías le iba a decir a Saulo? Lo que Dios quería que Saulo hiciera. Recuerda que Saulo preguntó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quiero decirte, amado amigo que me escuchas, que cuando propones en tu corazón obedecer a Dios en todo verás a Dios ayudándote a cumplir lo que propusiste en tu corazón obedecer. Solo mira los resultados de Saulo. Tremenda historia lo que pasó con Saulo después de eso. Queridos amigos, lo que yo le quiero venir a recordar y a decir a usted hoy es que si usted tuvo un encuentro con Jesús y le creyó a Jesús y propuso en su corazón obedecerle a Jesús, pregúntale ahora mismo a Jesús: Jesús, Señor mío, ¿qué quieres que yo haga? Piensa, y tendrás que ser paciente y esperar, porque Dios enviará a un Ananías a decirte lo que el Señor quiere que tú hagas. Y si tú quieres agradar a Dios y ser salvo, tendrás que obedecer ese pastor que Dios mandó a decirte y enseñarte el camino correcto a la salvación. Obedece a tu pastor para que no pierdas tu alma. Por demás está decirte que la misma palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 13 versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Retén estas palabras, recíbelas, guárdalas, porque son seguras para tu vida. La paz de Dios sea contigo. Dios te bendiga y nunca olvides que Cristo te ama y quiere salvar tu vida. Amén.